Bueno, pues la cannabis es una planta biótica, es decir, tiene sexos. No es tan común en la naturaleza, particularmente no en la parte de las plantas, pero esta planta en particular sí. Y generalmente a la marihuana se le conoce como la femenina y el cáñamo es el masculino, ¿no? Perdónenos, lo estamos sobresimplificando, nadie se rasga las vestiduras, simple y sencillamente es para efectos de hacerlo más básico y más sencillo. Y como tal tiene variedades. Si bien es cierto, las variedades más naturales no existen ya, es decir, todas son variedades bifurcadas, pues se conocen como la sativa, la índica, la ruderalis y la híbrida. La híbrida son mutaciones ya sean de forma natural o de forma particularmente pues de la mano del hombre que buscan generar, potencializar este producto en particular para que tenga un poco más de un derivado del otro o que químicamente cambie su composición. Ahora, ¿qué hace tan especial la planta? Pues particularmente sus derivados. Los derivados los conocen, los han escuchado, algo les ha sonado, seguramente muchos serán expertos en la materia, y el más famoso de estos es el THC o el tetrahidrocannabinol, que te dejo, amigo, que nos expliques un poquito más acerca del THC. Sí, claro que sí, muchas gracias. Todos lo conocemos, ya sea de oídas o de cerca y de primera mano, y nos referimos al THC o tetrahidrocannabinol como este componente psicoactivo. Y aquí quiero iniciar con una distinción. Es donde empezamos a escuchar conocimiento teórico y legal que definitivamente hay que tener en cuenta. Por ahí había una pregunta en el chat respecto de cuáles son los artículos donde hay que comenzar respecto de la Ley General de Salud. 234, 245, 290, del 234 al 245, todos los que están en medio, 248 también. ¿Por qué estos artículos? Porque son los que nos regulan y clasifican a la cannabis. Así, el artículo 234 de la Ley General de Salud clasifica como estupefaciente a la cannabis. Ojo, no al CBD, no al THC, a la planta como tal en su conjunto. Y es precisamente esta clasificación tan desafortunada del artículo 234 de la ley la que nos obliga, entre otras cosas, a consumirla con permiso o a pedir permiso a la autoridad competente para trabajar con cualquiera de sus derivados o de la flor misma, de la planta misma, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque el THC, cuando decimos que es el componente psicoactivo, nos estamos refiriendo precisamente a esos efectos tan asociados a la marihuana, pero que si habláramos de un medicamento les llamaríamos efectos secundarios. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se fuman las hojas secas de la marihuana para tratar un padecimiento de dolor oncológico, dolor asociado al cáncer, sobre todo al cáncer terminal, tenemos, por supuesto, el alivio del dolor a través de fumar la planta, que generalmente se debe a una muy buena combinación del CBD, que tiene grandes y muy favorables efectos analgésicos, combinado con el THC se potencian muchos de esos efectos, pero, por supuesto, un paciente oncológico que fuma hojas secas de marihuana obtiene también todos los efectos secundarios de esa medicina que son los asociados al THC. El efecto viaje, el efecto de droga, la alteración de los sentidos de la percepción del tiempo e inclusive del movimiento de los objetos es consecuencia del THC. A eso le llamamos componente o efecto psicoactivo. Ahora bien, vamos a escuchar una tercera clasificación. Ya hablamos de estupefacientes. Vayan al artículo 234 de la Ley General de Salud y van a ver una lista de estupefacientes. Ahí está la cannabis como planta. Y cuando nos vamos al artículo 245, tenemos una segunda clasificación. Psicotrópicos, dice el artículo 245. Y dentro de los psicotrópicos, ahí sí ya no encontramos a la cannabis como planta. Encontramos únicamente al THC o tetrahidrocannabinol. El THC tiene propiedades terapéuticas, es decir, sí es un precursor médico o medicamentoso y por lo tanto tiene que considerarse como tal. En ese sentido, ya escucharon a Eric, ahora se lo reiteramos, bajo el rubro de la industria o rama médica industrial del cannabis, es posible trabajar tanto con CBD, ahora lo conoceremos los que todavía no están tan familiarizados, como con THC. Aquí no importa cuál es el contenido de uno o de otro, si bien sí es importante para efectos de quién puede recetar un medicamento con más o menos contenido de THC.
Para un contenido de THC de más del 1%, un médico requerirá, por supuesto, de poder prescribir receta médica bajo el recetario específico autorizado por la COFEPRIS, y en cambio con menos del 1%, es decir, CBD, podrá prescribirlo cualquier médico sin necesidad de una autorización específica. Entonces, esos son, digamos, las dos grandes diferencias. Tenemos 3 clasificaciones, dos de ellas son legales y una de ellas tiene que ver más con los efectos. Cuando hablamos de estupefacientes, estamos hablando de la cannabis en general. Cuando hablamos de psicotrópicos, estamos hablando en concreto solo del THC. Y ahí sí ya tenemos 2 clasificaciones. Efecto psicoactivo del THC, psicotrópico psicoactivo, dice la Ley General de Salud, 245 fracción 2, más del 1% de THC, o un psicotrópico no psicoactivo, fracción 4 del artículo 245 es menos del 1% de THC, independientemente de la cantidad de CBD, CBG, CBN o cualquier otro cannabinoide que haya por ahí, ¿no? Vamos en cambio al CBD, aquí está, cannabidiol. No hay que confundirnos, el THC es tetrahidrocannabinol y este es el cannabidiol con D. ¿Tiene efectos psicotrópicos? Sí, sí los tiene. ¿Cuáles son los efectos psicotrópicos? Inclusive ayer lo explicó muy bien magistralmente el doctor Gary. Cuando hablamos de efectos psicotrópicos, nos estamos refiriendo a que una sustancia actúa directamente sobre el sistema nervioso central, sobre el cerebro. Ahí es donde ejerce sus efectos, en este caso, curativos o farmacéuticos. Cuando hablamos de efectos psicoactivos, estamos además refiriéndonos a las consecuencias o efectos secundarios como los que produce el THC, alteración de los sentidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el cannabidiol es un psicotrópico? Sí, sí lo es, bajo la clasificación de la Ley General de Salud. ¿Pero es un psicoactivo? No, no lo es. Hay que tener muy clara esa distinción, porque ojo con esto, nos guste o no nos guste, es una clasificación legal y muchas de las actividades que podemos pedir o para las que podemos pedir permiso tienen que ver con esta distinción, con un psicotrópico no psicoactivo, como lo es el cannabidiol. Dicho eso, sus principales efectos son antiinflamatorios, también antieméticos, sobre todo en antieméticos y analgésicos. Pacientes con cáncer terminal, lo decíamos, pero también efectos muy, muy, muy favorables sobre la rigidez muscular y la epilepsia refractaria en infantes. Probablemente las mejores, más alegres historias de éxito del cannabis y en el particular del cannabidiol tienen que ver con los niños con epilepsia refractaria. Los grandes casos paradigmáticos que tenemos y que han dado lugar a que se vaya abriendo la industria en México tienen que ver precisamente con niños que se han visto beneficiados por medicamentos o por tratamientos directamente relacionados con cannabidiol y con un cierto porcentaje de THC. Por increíble que parezca, los cannabinoides no son exclusivos de la cannabis o de la marihuana. Los encontramos en otros alimentos también, en mucha menor medida, pero todos nosotros de uno o de otro modo ya hemos consumido cannabinoides. De hecho, hasta hace relativamente poco no se conocía que el cuerpo humano tiene un sistema cannabinoideo, el sistema endocannabinoide. Pero algunos de esos alimentos, pues ahí los tienen en pantalla. El cacao, es decir, el chocolate, la pimienta, equinacia, romero, maca, la trufa negra, tan rica en queso o en alimentos, y por supuesto, semillas de cáñamo y otros productos que derivan de ella.